estoy grabando. ¿Me pueden confirmar si todos me escuchan bien? Dedito arriba, por favor, si vamos bien escuchando. Si vamos bien, vamos con todo entonces con la clase. Se va a conectar. Mira, el último se está conectando, súper. El día de hoy le invito a que aquí vamos a ir trabajando algunos nuevos elementos en la presentación. Ya ustedes pueden ver que les explicaba anteriormente, vamos a trabajar con la comunicación interpersonal. De hecho, esta clase me gusta hacerla de pie, pero no acomodé todos los elementos técnicos, pero la de la próxima semana la vamos a trabajar de otra manera. Entonces, vamos con lo primero. Hay distintos elementos que vamos a trabajar con la comunicación interpersonal, entendiendo comunicación interpersonal como una perspectiva de las habilidades sociales, de la soft skill, pero desde la puerta hacia afuera, es decir, cómo yo me relaciono mediante la comunicación con otras personas. En base a lo mismo vamos a ver distintos conceptos, 5 elementos que están ahí, elementos del lenguaje, un repaso general de lo que es comunicación verbal, no verbal y paraverbal y alguna diferencia entre ellas, y vamos a agregar algunos elementos de oratoria y ejercicios. Por otra parte, vamos a agregar también los conceptos de comunicar con los sentidos o cómo trabajamos con otros sentidos que son importantes, y también en la comunicación emocional, cómo nos podemos relacionar con nosotros y ser, en este punto, asertivos, que es una palabra que igual salió repetida varias veces. Entonces, la comunicación con emociones, cómo generar comunicación asertiva en ciertos elementos. Y después vamos a trabajar elementos prácticos, que son elementos que es la evaluación de este módulo, específicamente lo que son los discursos, estilos discursivos y los pitch de negocios. Además, yo aquí específicamente en la última unidad, yo le voy a agregar herramientas. Le voy a agregar herramientas de edición. Por ejemplo, el Powtoon, que yo sé que algunos utilizan, cómo grabar un podcast o algunos elementos que hay. Yo ya he utilizado algunos. Me han salido podcast malos y podcast buenos. Y también algunos videos que les voy a contar más o menos mi experiencia, videos que son tan pésimamente editados y que tienen algunos elementos que ahora he ido mejorando, y algunos otros videos que ya tienen una estructura y una mejora mucho mejor desde la perspectiva audiovisual. Como yo trabajo en una plataforma educativa que sigue esta línea, he ido integrando elementos de lo que ya vemos en la asignatura con algunos elementos técnicos audiovisuales. Luz, color, algunos elementos importantes de vestimenta, recursos, fondos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo vamos a ir trabajando en conjunto. Sumamente importante, desde el segundo punto que dice oratoria y ejercicios, yo le agradecería, para el que pueda participar, prenda la cámara. ¿Por qué? Porque el ejercicio es con pantalla, es aquí, ¿vale? Entonces, ¿yo por qué? Si se dan cuenta, yo siempre las clases las parto aquí, y de hecho yo hago clase aquí, pero hoy día de hoy yo estoy trabajando, vea mi imagen. De hecho voy a sacar esto, y de hecho si gusta póngame en el pin principal, pero mire, las clases, la mayoría los profes lo hacemos aquí en este medio. Yo lo que estoy haciendo y buscando el día de hoy, ojalá es trabajar con la mayor distancia posible, lo más alejado posible, y lo ideal trabajar en este espacio. De hecho, si alguien puede prender la cámara, es lo que vamos a ir trabajando el día de hoy. ¿Por qué? Y les voy a ir explicando. De hecho, se ve un poco mi pizarra, tengo el desorden acá atrás, mi guitarra, ¿sí? Pieza normal. Después yo le voy a ir diciendo qué elementos podemos ir mejorando, y yo también lo voy a ir haciendo para que usted lo pueda visualizar. ¿Vale? Entonces, pregunta, y le invito aquí que lo pueda escribir por el chat. De la comunicación en general, no voy a hablar de los elementos comunicativos y todo el cuento, vamos a hacer un repaso express, pero me interesa tener identificado algo. ¿Qué porcentaje usted, del 100% de lo que dice, cuánto cree usted, o no, mira, voy a plantear otra pregunta, nada que voy a hacerlo desde otra figura. Pongan mucha atención con esto. Más o menos, ¿cuántas palabras decimos, más o menos, decimos en un minuto? Le invito a que me lo escriba por el chat. ¿Cuántas palabras decimos en un minuto? Más o menos. ¿Cuánto piensa usted? ¿Cuántas palabras decimos en un minuto? ¿Cuántas cree usted? Le invito a que escriba un número. 100, 80, 50, 200, dependiendo la copucha, pueden ser más o menos. ¿Cuántas palabras decimos en un minuto? Le invito a que escriba por el chat. La Bárbara dice entre 60 y 70, aproximadamente. ¿Ya? ¿Cuántas palabras? Bruno dice 70 prox. Perfecto. ¿Cuántas palabras decimos? Sin considerar los raperos, ni Eminem, que Eminem es una cosa,
tema aparte que rapea de otra manera. Javiera dice 60, Esteban dice 60, la Valentina Sepúlveda a 160. Era buena esa copucha. 160 es harto. 150 dice la Camila. Helen dice 90 aproximadamente. La Vale dice, yo hablo demasiado rápido, así que una 80. Perfecto, perfecto. Miren, hay distintos estudios, pero a modo referencial, en promedio, como yo igual hablo súper rápido, en promedio, sin considerar los chilenismos, pero en el español, en general, en promedio se habla, una persona en un minuto puede decir aproximadamente 130 a 135 hasta 140 palabras. Por ahí. Ojo, palabras bien moduladas y que se entienda la idea. ¿Vale? Hasta ahí. Vuelvo a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántas palabras pensamos en un minuto? ¿Cuántas palabras pensamos en un minuto? Le estoy cambiando la figura. Antes era cuántas palabras modulamos, decimos. Ahora, ¿cuántas palabras pensamos? Aquí. Javiera dice miles. Unas 200. Yo creo que mucho más, dice la Barba, unas 200. Yo, Javi Rodríguez, te invito a que digamos un número, porque miles es, pucha, lo dejamos a la chuña. En un minuto, ¿cuántas palabras pasan en mi cabeza? Aproximadamente. Y obviamente que yo sea consciente de que, ojo, es diferente palabras a pensamiento, o sea, porque el pensamiento ya nos disparamos en un número mucho más amplio, pero la cantidad de palabras que yo tengo en mi cabeza, ¿y qué quiero decir? La Camila dice aproximadamente, sí, exageró con miles, pero sabes que no está tan exagerado, ¿ah? La Cami dice 400, miren, entonces, fíjense en lo siguiente, y aquí es lo importante de la comunicación y la relevancia. Nosotros, cada uno de ustedes, en promedio podemos modular, decir, pronunciar 130, 135, 140, 150 si la copucha es muy buena, más o menos. Pero por otra parte, nosotros pensamos las palabras, llegamos a pensar aproximadamente entre 700, entre 650, 700 palabras. Entonces, nuevamente, aquí va la otra pregunta. ¿Qué pasa con las palabras que pensamos, pero que no modulamos ni decimos? ¿Qué pasa? Si pensamos o podemos pronunciar, decir, hablar 130, 140, ya 150, pero pensamos 700, 750 o 650, ese diferencial, ¿qué pasa con esas palabras? ¿Se expresan o no se expresan? ¿Qué opinan? ¿Se expresan? ¿Sí o no? Yo tomo sorbo de agua. La Bárbara sí dice que sí en comunicación no verbal. Excelente, carita feliz para ti. Tiene toda la razón la Bárbara, de hecho se ganó un aplauso. Entonces, ese es el punto, Con los gestos, los movimientos, sí, pero no con palabras. Exactamente, como dice la Javiera, como dice la Bárbara, y aquí vuelvo a la presentación, póngame mucha atención aquí, y es que la comunicación en sí, sí se dice, sí pronuncia, todas las palabras que pensamos sí se expresan, pero se expresan por medios diferentes. Unos son pronunciados hablados y otros tienen que ver con la comunicación no verbal, donde la comunicación no verbal tiene dos paraguas importantes. Lo que yo expreso con mi cuerpo, ¿vale? Que tienen que ver con todos los aspectos kinestésicos, proxémicos, distancias, movimientos, etc. Y además tienen que ver con los elementos paraverbales. Es decir, qué elementos van acompañando las palabras que yo digo, que tienen que ver con el tono, el volumen, el ritmo, etc. Que vamos a ir viendo. Lo impresionante de todo esto, damas, caballeros, chicos, chicas, es de que este es el porcentaje. Póngame mucha atención en este gráfico. Tenemos el 7% solamente verbal, el 38% es paraverbal y solamente el 55% es, en este caso, es no verbal. Entonces es harta la diferencia. Si se dan cuenta, lo no verbal es 55, aquí estoy sobre el gráfico, 7% verbal y el 38% paraverbal. ¿Cuál es el punto? Es que hemos sido formados, educados y hemos aprendido que nos tenemos que preocupar de lo que decimos, pero no de lo cómo lo decimos. De hecho, tuve una reunión ahora de práctica y tengo que hablar con unas estudiantes que
varias cosas le faltó decir y expresar de una muy buena manera. No es una mala impresión, pero es sumamente importante. Entonces, ¿qué pasa en taller integrado? ¿Qué pasa en la asignatura? ¿Qué pasa en las otras cosas? Es que nos centramos en el 7. Y el 7%, es decir, del total de lo que queremos hacer. Tengo que vender una idea de negocio, tengo que hacer un elevator pitch, tengo que hacer una presentación, tengo que convencer una idea, tengo que negociar. ¿Y qué nos preocupamos? ¿En qué le ponemos el centro? Es solamente el 7%. ¿Que es válido? Sí, por supuesto, es válido, es necesario. Pero la relevancia es la otra diferencia. Si te das cuenta, si te dan cuenta, es solamente el 90 y saquen la diferencia conmigo, el 93% de la comunicación es tan importante o un porcentaje es tan alto como lo que se está diciendo. ¿Qué opinan? Aquí necesito opiniones. Es sumamente importante. Ya sea por chat o alguien se quiere opinar vía micrófono. No hay ningún problema con aquello. Por mientras voy a aceptar a Pablo, que me parece... No me aparece... Déjame, lo voy a ver enseguida. Ahí me apareció el Pablo, no me apareció. Ahí de nuevo está Pablito. Oye, entonces, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué te das cuenta que se preocupan, nos preocupamos en general en una presentación, en una defensa, en algún elemento de clase o algo que el... Ahí sí, ¿estás conectado, Pablo? Súper. Y ahí también que me apareció ahora, demos un segundo que hay gente que se cayó del chat. Ahí sí, súper, Pablo. Y creo que alguien más se cayó. Deme un minutito, disculpen. Ahí se está conectando la Javiera. Aquí Valentina dice que está bien. Yo encuentro que está bien, ya que desde primero de U se nos decía que cuidamos nuestro lenguaje no verbal, ocupar las manos que vaya acorde a lo que vamos diciendo. Ojo, ahí hay un punto sumamente importante con las manos. Ahí les voy a explicar un punto también importante a considerar. Es importantísimo, dice la Barbie, claramente que sí, porque cuidar la forma sin dejar el lado de fondo de lo que se quiere comunicar. Miren, aquí lo importante es un equilibrio entre forma y fondo, pero lo clave es de que el foco en el fondo sin forma es una mala comunicación. Y esto es lo que yo realzo en este punto. Siempre acuérdese, la cantidad de palabras que decimos con la cantidad de palabras que pensamos. Y lo que usted no piensa, perdón, lo que usted piensa, pero no pronuncia, también se transmite y la otra persona sabe leerlo. Entonces es sumamente importante tener ese cuidado porque hay que tener ese detalle. Es decir, si usted es como la pareja o algo, y yo siempre hago el mismo ejemplo, en este caso, lo hago más con el vespertino, porque ahí la mayoría o está en algún plan más de hijo, matrimonio, y es cuando está con la pareja y le preguntan, por eso me gusta hacer esta clase de pie, pero como estáis molesta, enojada, no, y tú le ves con brazos cruzados, ceño fruncido y un montón de elementos. Verbalmente te dice que no está molesta, déjame tranquila, si ya pasó, tranquilo, pero tú lo ves, brazo cruzado, ceño fruncido y un montón de factores que te dicen, sí, está totalmente molesta, o molesto en este caso. Dice aquí la Valentina Sepúlveda, la comunicación no verbal es sumamente importante para expresar lo que se quiere decir y muchas veces los gestos, una mirada, etcétera, dicen más que las palabras. Ese es el punto que yo estaba reforzando. Súper bien, vale. Y es que los gestos, los movimientos, las distancias son totalmente elementos que son fáciles de identificar. Pero aquí hay un punto importante. Cuando estamos trabajando de manera virtual, a distancia, son una estructura de un speaker virtual, de una presentación virtual. ¿Cuál de todos los elementos, tanto no verbales en general, y si lo vemos de lo kinestésico o desde la perspectiva proxémica, y también paraverbales, es el que siempre va a estar presente? Hay uno que siempre está presente, solamente uno, y el que es el que menos trabajamos. Y de hecho no es mi área de especialidad también, pero lo he aprendido a trabajar. De hecho, aquí en esta misma clase, por ejemplo, en esta misma clase, si usted ve la pantalla y los compañeros, no hay nadie con la cámara. Es decir,
Las gestos, miradas, movimientos de brazos, no, no, Valentina. De hecho, no son el movimiento de las manos. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie con la cámara prendida. Pero sí hay elementos no verbales que siempre están presentes. Nadie está con la cámara prendida. ¿Sabes cuál es? Es la voz. La voz. La voz es el elemento que siempre va a estar presente en una llamada telefónica, en un audio de WhatsApp o en algún otro recurso, ya sea en este caso de Zoom, que hay muchos que opinan, o muy poquitos también que opinan, pero opinan con la cámara apagada. Yo a veces puedo detectar si realmente está expresando lo que quieres decir o está transmitiendo algo más mediante el uso de la voz. La voz es un elemento sumamente claro e importante. A veces entendemos comunicación no verbal solamente en lo que es la parte de los brazos, las manos, los movimientos, que son válidos y que complementan, potencian, proyectan lo que yo estoy diciendo. ¿Cachai? Pero el uso de la voz y los recursos relacionados al uso de la voz también son más relevantes. ¿Por qué? Porque yo puedo transmitir una idea, concepto o algo sin tener visión y sí lo puedo entregar de una buena manera. ¿Con qué? Con el recurso de la voz. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si seguimos con la presenta, aquí hay una película que yo sí o sí todo el mundo la tiene que ver porque es la película de la oratoria. ¿Vale? El que no la ha visto, le invito a que lo vea. Esto es lo idealmente que lo puedan ver para la próxima semana. Yo les voy a dejar el link de la película. Creo que está, no estoy seguro si está en Netflix, pero yo siempre envío el link y lo voy a dejar subido en la plataforma el día de hoy. Y es ver El discurso del rey. ¿Alguien la ha visto? ¿El discurso del rey? Es una peliculaza, es muy buena. Cuenta la historia del rey específicamente el rey de Inglaterra. Es el hermano menor, son dos hermanos que son los futuros prospectos a la corona. El hermano mayor desea no salir como rey y este hermano que hace el papel de aquí, Colin Firth, y utiliza y él decide ser el rey. Nadie la ha visto. Oye, pero qué película se van a mandar, es muy entretenida. Siendo consciente de la importancia del contenido en la materia. Pero mira, él tiene un problema en específico, este actor principal, no le quiero decir qué es, para que lo vea y lo pueda identificar. Y además, en algunos momentos tiene que hacer algunos ejercicios de oratoria, tiene que enfrentar algunas situaciones y es sumamente importante identificarla. El discurso del rey. ¿Cómo se llama la película? El discurso del rey. Estoy compartiendo la obra. Se las voy a compartir también para que la puedan ver. Y miren, hay tres funciones que yo le pido que identifique. Primero, identificar la problemática de este actor principal. También identificar el recurso que enseña el actor. Hay algunos elementos verbales y no verbales que le enseñan para gestionar el recurso de su voz, cómo respirar y algunos otros elementos. Y también identificar, ¿alguien aquí habla alemán? ¿Está en Netflix? Bacán, la voy a mandar para que lo vean en Netflix. ¿Alguien habla alemán aquí? ¿O conoce un poco de alemán? ¿Nones? Yo apenas ando peleando con el inglés, alemán nunca he aprendido. Nine. Nine. Ni el inglés. Yo, no, broma. Nones, perfecto. Miren, hay un elemento, y de hecho, si lo ven desde el doblado o la película o doblado o subtitulada, no hace la traducción en unas partes donde aparece Adolf Hitler, pero él expresa de tal manera lo que quiere comunicar que tú, sin saber alemán, puedes saber lo que está diciendo. Es impresionante, pero lo expresa tan bien que, y de hecho, en la película, el mismo guión te dice, oye, no sé lo que está diciendo, pero lo dice muy bien. Entonces, también le invito a que pueda identificar estos tres elementos. Les voy a enviar el link de la película. Helen ya confirma que está en Netflix, así que la podamos poder ver. Para el que no, yo también le comparto el link para que lo puedan ver en otro espacio. En paralelo, esto es un personaje, ¿eh? Y esto es netamente complementario, pero este personaje, que es Felipe Abello, usa distintos recursos. Yo lo utilizo mucho, primero porque me da mucha risa verlo. Sí, está, creo que está en Netflix. Lo voy a buscar, Helen, te confirmo, no estoy seguro, pero pensé que tú me estabas confirmando. Ya, sobre Abello, él usa muchos recursos que vamos a aprender a utilizar, y es el recurso de la oratoria desde el discurso. Discurso del Rey, la película, es netamente elementos kinestésicos, ejercicios, movimientos corporales, algunos elementos que les voy a ir viendo. Pero él, Felipe Abello, lo que usa conceptos como elementos paralingüísticos,
y más que sabido de algunos, y algunos recursos que se utilizan mucho en el stand-up comedy, que es cómo relatar una historia desde mi propia evidencia, ir contando algunos elementos, que es la lógica del storytelling. Es decir, hay un elemento claro, hay un contexto general, hay un clímax, pasa algo, llega un contexto que se le denomina superhéroe, soluciona esta situación y la historia sigue. Y ahí está la misma historia de él cuando él está bailando en la discoteca y le robaban casaca y va contando toda la historia. ¿Vale? Entonces, yo le voy a compartir el último. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a compartir los dos videos. El discurso del rey, yo le invito a que lo vea aquí, ojalá relajado. Yo todas las clases, todas las tareas que le envío que sean de este tipo, material complementario para que usted pueda, por último, realizar mucho y descansar. La Camila Font le pasaba eso, trabajaba en un hotel y llegaban personas de distintos países y no hablaban inglés, me imagino, o el lenguaje, y se entendían a puro lenguaje verbal. Bueno, pasa, de hecho, para la gente que le gusta el viaje, la naturaleza o algo, es muy común que hay un idioma y tú te haces entender de igual. Busca la pasa, y eso sucede. Bueno, volviendo al punto, por un lado, le voy a enviar la información para que vean la película, específicamente el discurso del rey, ejercicio más técnico, y con Felipe Abello puedan detectar la relatoría un poco, es decir, cómo usa los recursos del storytelling o algunas experiencias personales y recursos paralingüísticos. Si se dan cuenta, Abello no tiene una lógica tanto desde la comunicación no verbal, porque él habla como con las manos en los bolsillos, muy relajado, un estilo de stand-up comedy. Pero sí usa muchos recursos del relato que utiliza. Y vamos a ir conjugando estos dos elementos. En el caso de Abello, les voy a enviar específicamente, hay uno que creo que el personaje ha subido todo a YouTube, entonces le voy a buscar ahí un stand-up para que lo pueda ver. El Esteban me dice que buscó en Cuevana tal vez está. Aquí están saliendo todas las páginas. Cuevana 3, Cuevana Doble, aquí, Pelispedia, van a salir todos. Yo la busco y no se preocupen, yo les busco la película para que la encuentren. Sigamos, sí. Quiero que volvamos al tema del contenido. No se me quede en la película ni en Abello. Concéntrese en esto. 3 elementos y repaso muy rápido. Lenguaje verbal. Rápidamente se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral específicamente y donde hay un contexto general. El emisor, el receptor, el mensaje, contexto, canal, código. Hay toda una lógica que no es necesario repensarla, pero sí entender importante. Pregunta, de los que están aquí, del lenguaje verbal, cuando estoy hablando desde la presentación, desde la oratoria, cuando hablamos del lenguaje verbal, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿El emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, el canal, el código? ¿Qué es lo más importante? La Bárbara dice todo, claramente que todo, Bárbara, es decir, tenemos que tener presente todos estos elementos, pero sí hay dos que tú siempre tienes que tener considerados, siempre, siempre. Piensa en su presentación de trabajo final, piensa en la tesis, piensa en este caso, taller integrado, piensa en su trabajo. El emisor y el receptor, el mensaje, dice la Bárbara, la Vale dice mensaje, la Ailín dice, hola Ailín, no te había saludado, el código, súper bien. La Bárbara todo, porque si falta uno no sería efectiva la comunicación. Por un lado sí, pero hay dos chicos y chicas que siempre tienen que tener presente, pensando en la comunicación virtual, pensando en la cámara, pensando en tal cosa, pensando en la presentación, pensando si me voy a grabar, y son dos, sumamente importantes. La primera es el código, y la segunda es el receptor. Siempre, 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 siempre. Código y receptor. Emisor soy yo, y como yo me estoy preocupando, claramente soy. El contexto en el ambiente que voy a estar es válido preocuparse, el canal, este medio que estamos haciendo, pero el código y el receptor son fundamentales, presentando. Cerca, sí, Bárbara, estaba muy cerca. Piensen en taller integrado o en su presentación de tesis. ¿Quién es su receptor? El profesor, que está evaluando, por ejemplo, el video. Entonces, tiene que pensar que le está hablando al profesor. ¿Qué código va a hablar? No puede usar un código muy juvenil. ¿Cachai? De hecho, a mí me pasa mucho cuando hago clase en vespertino y cuando hago clase en pregrado. Cuando estoy en pregrado, de hecho, el ejemplo de Felipe Abello tiene mejor recepción en este espacio. ¿Cachai? Y de hecho saco sonrisa, y yo, ¡ay, qué bacán! Y hoy, primera vez que en clase un profe dice que veamos a Felipe Abello, así un plato, qué bacán. Creo que es la primera tarea que me gusta hacer. Me pasa con los alumnos de primero, ¿cachai? Bacán, buenísimo. Pero en cambio, si yo hago este mismo ejercicio
con los vespertinos no le encuentran mucho sentido y busco otro tipo de humorista, un Coco Legrand, por ejemplo. Uso el mismo recurso, ver un video, pero el personaje está pensado para mi receptor, para mi público en este caso. ¿Vale? La película la uso con todo el mundo porque es material obligatorio. Entonces sigue esa misma lógica. Y el código es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Vale? El código, cuando estamos en el caso de ustedes, el trato de tú, cómo estás, y voy acortando ciertas palabras. Hay algunos mensajes que, obviamente, aquí estamos trabajando en lenguaje verbal y en el técnico formal, pero el mensaje con palabras, y hay una técnica que es sumamente importante, que es palabras altisonantes. Y por favor, anótelo. Si alguien está tomando apunte, eso lo tiene que anotar. ¿Qué es una palabra altisonante? Es una palabra que te genera enganche. ¿Cachai? Por ejemplo, buenísimo, buenazo, la neta del planeta, cachai, bacán. Palabras que no tienen ningún sentido, que son netamente afirmaciones, pero que sí generan un impacto en el público. ¿Alguien ha escuchado la neta del planeta? Que a mí me encanta. Filete, dice la Grace. Buena, filete, bacán, buenísimo. Y mira, dije, filete, buena, bacán, buenísimo. Dije cuatro cosas que no tienen nada, ningún sentido, pero que reafirman, oye, Esteban, me alegro mucho que esté, o Lailín. Lailín dice la neta. La neta, güey, no mames. Ya, ahí no estamos yendo al mundo mexicano, ¿eh? Pero también sirve. Para agregar al vocabulario, agregue la neta del planeta. La neta, es serio, la neta del planeta. Es decir, y mire, yo refuerzo aquí con gesto batuta que vamos a ver más adelante. Pero puedo decir, ¡ay, qué bueno! Me alegro mucho que estés bien, que oh, filete, bacán, buenísimo, me alegra mucho que estés súper bien. Dije 4 veces exactamente lo mismo. ¿Qué dice? Usé un código enfocado a mi público objetivo. Público objetivo, mi receptor. Entiendo cómo se comunica. Si yo digo eso mismo a los profesores, si tengo una reunión de la fase, me van a quedar mirando, ¡ay, quién es este niñito! ¿Se entiende la lógica, cierto? Entonces, claramente, del lenguaje verbal, todos son importantes. ¿Cuál es lo más relevante siempre a tener? ¿Quién me está escuchando? Si es mi profe guía, y yo sé que si mi profesor guía, en este caso la profesora Margarita Chan, y ella tiene cierto lenguaje y cierta estructura, hablo como espera que habla mi profesora. Si mi profesora tiene tal línea, hablo como eso. Si mi taller integrado está el profesor y el profesor es periodista, es del área de las comunicaciones, tengo que entender que hablar como lenguaje periodista. ¿Entiendes? Y el código es el código formal en esta lógica. Si es una defensa de tesis, un taller integrado en dirección estratégica o cualquier otro elemento, trabajo con aquello. Segundo elemento. Estamos súper bien, la raja. Buena, perro. Bacán. Ahora dicen bro, ¿ah? Todos dicen, hola bro, ¿qué tal bro? ¿Cómo estás bro? Buena bro. Y todo el bro, y todo el bro, ¿cachai? Oye bro, tengo algo pendiente. Bacán bro, ya. Por eso, mira, de hecho, imagínense, en ese contexto, entonces, si usted tiene una defensa de tesis, tiene una revisión de trabajo, tiene una entrega de un video, tiene que ir en el contexto formal. Ojo, yo le estoy aquí exagerando el ejemplo. Los trabajos que usted me envía a mí, no, por favor, no me trate ni de bro ni de nada. Sí, ¿estaba acá en mi avance? Sí, estaría bueno preguntarle, está buenísimo. Ya, por favor, no se me dispare en el... Vuelva acá. Lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal es todo lo que en este proceso de lenguaje, que es el proceso comunicativo no hablado, es decir, todo lo que no es pronunciado, pero que sí expresamos. Acuérdense de los porcentajes, 93,7. De eso se clasifica en distintos elementos, donde está la kinésica, la proxémica, la icónica, la señalética, la señal del lenguaje gráfico. No voy a retrasar todo porque es, en este contexto, no es, en este caso, relevante ir definiendo cada uno de ellos. Pero sí, kinestésico, cámara encendida. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que más comunica? Son 3. Por favor, esto tiene que aprendérselo, Felipe, de lo que aprendí, es decir, chiquillos, chiquillas, de lo que aprendí el día de hoy es esto. ¿Cuáles son las 3 partes del cuerpo que más comunican? Eso se tiene que llevar el día de hoy. Yo le doy un sorbito a mi agüita. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que más comunican? Bárbara dice cara de manos, rostro, manos, manos. La postura, muy bien, las manos, dice la Yin. Súper. Miren, las partes del cuerpo que más comunica son 3. Rostro, de hecho yo me voy a sacar los audífonos, me están molestando. Rostro, manos y brazos.
De hecho, yo por siempre, siempre van a ver en mis clases que digo, hola, ¿cómo están? ¿Y qué hago? Rostro, sonrisa, mirada a la cámara, mano completa, brazo abierto y mano abierta. ¿Por qué? Porque la mano abierta tiene un simbolismo, después lo vamos a ir viendo. Los hombres no, porque tiene que ver con esto. De hecho, vea las noticias. O vea, imagínese un podio en un escenario. ¿El podio hasta dónde ve la persona? Hasta aquí. Hasta aquí. De hecho, a la mitad de la guatita. Las comunicaciones generales siempre se ven, la parte del cuerpo siempre es tronco, principalmente desde la cintura hacia arriba, ¿vale? Y tiene que ver con las partes del cuerpo, manos, brazos y el rostro en general. Donde el rostro en general entran dos, lo que es la vista y la sonrisa. Son las dos dentro del mismo rostro, ¿vale? Después le voy enseñando algunos movimientos que hay que utilizar. En base a lo mismo, entonces, lo primero que usted tiene que hacer, está defendiendo su tesis por Zoom, tiene que hacer algún video, tiene que ver algo. Lo primero que se tiene que fijar, si va a grabar algo en el ámbito virtual, es que se tiene que ver ¿qué? Las manos, los brazos y los rostros. Si usted está aquí y está hablando así, no se va a notar. Si usted está hablando aquí, tampoco se va a notar. Entonces yo siempre lo que hago, miren, ¿qué es lo que hago desde lo técnico? Desde lo técnico. Tengo un mouse, tengo un cuaderno, pongo mi computadora en el escritorio y mi mouse lo pongo aquí, y esto lo aprendí con un profe, ¿eh? Lo pongo aquí, y el mouse es el que me va pasando las presentaciones. Yo estoy acá atrás, estoy de hecho a 1 metro del computador. Si alguien tiene algo para pasar diapo, pasa la diapo, bacán. Pero yo estoy hablando aquí, entonces le digo, estudiantes, ¿cómo están? Entonces si hago una defensa o una presentación, parto así, ejemplo. Hola, bienvenidos, bienvenida a la clase del día de hoy. Bueno, con mucho gusto voy a ayudarlos en esta presentación y vamos a estar trabajando específicamente lo que es la creatividad. El día de hoy, y ahí empieza a contar, bla, bla, bla. Taller integrado, me toca hablar de tal cosa, díganos alguna idea específicamente. Ya, voy a hablar de mi taller integrado, yo igual hice taller integrado. Vender, a mí me tocó en su momento vender merquén en México, que es una cuestión imposible, si en México todo el mundo come ají, era vender merquén en México. Ya, teníamos que partir, obviamente, nuestra modalidad. ¿Cómo lo hubiera hecho con todo el conocimiento que ya hemos recibido hasta ahora? Hola, profesor, buenos días, buenas tardes, dependiendo del contexto. Estamos, el día de hoy vamos a hacer una presentación específicamente de nuestro estudio de mercado, de cómo vender merquén en México. El día de hoy vamos a trabajar algunos aspectos generales y ahí y empieza a hablar sobre el tema. ¿Ahora es lo mismo? ¿Alguien le tiene, oye, están repitiendo la idea del taller integrado? No, no digan que yo dije eso, ¿eh? Por favor. Oh. Bueno, a mí es como que es como vender vino en Francia, vodka en Rusia, merquén en México. ¿Sí? Bueno, entonces, mira, esos aspectos son importantes. Turismo le tocó turismo de mar en Bolivia. ¡Wow! Ese sí que. Pero te das cuenta que es súper. Pero sabéis que el desafío es súper bueno, ¿eh? Metodológicamente a mí me gusta. Es decir, bueno, tengo algunas diferencias con los temas, pero creo que está. Oye, por favor, vuelva aquí, vuelva aquí. Entonces, vuelva a preguntar, de los lenguajes no verbal, si estamos en el mundo presencial, hay dos que son relevantes, el kinestésico y el proxémico, porque usted se mueve en el escenario, se tiene que manejar distancia. ¿Cómo manejamos una proxémica con las personas, entendiendo la proxémica, que es la distancia que yo manejo entre yo, orador, y mi público, o yo, orador, con la otra persona, receptor? En este caso no existe. Entonces, la proxémica, ¿qué es lo que hago? Lo hago en base a mi pantalla. Mi pantalla es la que me guía mi proxémica. Mi proxémica es ¿cuál es la que me guía? Que se vea mi cuerpo. ¿Cuáles son las partes que sí o sí se tienen que ver? ¿Cuáles son las 3 partes del cuerpo que más comunican? Esto tiene que salir El rostro, las manos y los brazos. como coro, así. Mano, brazo, así, pero la respuesta más rápida que tiene que dar siempre. Rostro, manos y brazos. Y ojalá aquí. De hecho, hay un video que tengo sobre el tema, se los voy a enviar para que lo puedan visualizar. Dura como 18 minutos, yo sé que es un medio largo, de hecho, lo voy a cortar porque es demasiado aburrido la primera parte, que es la historia de los gestos Batú, nada. Pero pero es sumamente importante tener esa diferencia, téngalo presente. Posteriormente pasamos a los elementos paralingüísticos, que son los elementos paraverbales. Tenemos lo que es la entonación,
las pausas y los énfasis. Una cosa diferente es que yo le diga, hoy hay que hacer esto en taller integrado, o por ejemplo, hacer la misma presentación, sin usar ningún recurso. Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar, soy Felipe Rosales, hoy día vamos a hablar sobre este trabajo de vender Merquén en México, y con mis compañeros que están aquí presentes les vamos a hacer la presentación y la defensa de este trabajo. Totalmente, es como, mire, la paralingüística, piense que fuera como una canción que fuera siempre en la misma nota. Si alguien sabe de música, no sé si alguien toca algún instrumento, pero es que todo esté en la. Fo, la, y te queda ahí parejo, 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 parejo. Necesitamos variaciones, ya por un tema de nosotros, nuestra cabecita. Necesitamos la diversidad en eso. Entonces, ¿cómo lo vamos generando? Lo vamos generando, por un lado, no verbal, y entienda esto, lo no verbal, el rostro, mis manos y mi brazo, lo que hace es que proyecta mucho más lo que quiero comunicar, entrega el mensaje mucho mejor, es más fácil para mi receptor. De hecho, por eso yo hago este gesto. En cambio, lo paraverbal lo que hace es que busca clarificar o reforzar lo que yo quiero decir, que es diferente. Entonces, por eso existen elementos paraverbales. La entonación, que yo estoy haciendo una entonación mucho más fuerte, las pausas y el énfasis. Y el énfasis es este gesto, mire, por favor vean mi cámara, es el énfasis. Es como que casi que lo hago con cabeza, güey, así, y le quiero ser mucho más enfático, le agrego brazo. El énfasis. Esto es sumamente importante. El gesto se llama la pinza, que yo le digo, esto es totalmente importante. Y es diferente a decir, esto es totalmente importante. ¿Se da cuenta? Mira, lo voy diciendo súper plano. Esto es totalmente importante. Y le puedo decir, cambio, esto es totalmente importante. Juego con los elementos paraverbales, también con los elementos no verbales, específicamente los movimientos y el cuerpo. De los que están aquí, volumen, ritmo, tono de voz, repeticiones, los enlaces, los sonidos y los silencios, las características, ¿cuáles son los elementos, en este caso, del lenguaje verbal, que usted considera que son los más relevantes? ¿Cuál es usted de estos tres? Por un lado tenemos los elementos, la entonación, las pausas y el énfasis, siempre hay que mantenerlo y manejarlo, pero por las características de mi lenguaje, de todos los que están ahí en pantalla, ¿cuál considera usted que son los más relevantes, que sí o sí hay que sacar, que sí o sí hay dos, que usted siempre, siempre tiene que tener? Y mire cómo yo exagero, ¿ah? Hay dos que siempre, siempre, siempre tiene que tener. ¿Cuáles serían esos dos? La Cami dice tono de voz y volumen. Tono de voz y volumen, muy bien. ¿Cuál más? Volumen, el ritmo, la repetición, dice la Dani. Perdón, la Bárbara dice repetición. El ritmo, si alguien quiere prender el micrófono, igual es importante, ¿eh? No hay ningún problema. Si tiene alguna otra idea, los silencios. Ya. Depende, esto por un lado, por el objetivo que yo quiero cumplir. ¿Ya? Yo, aquí, y depende mucho el estilo. Mi estilo de comunicativo es mucho más rápido, tiene una lógica diferente. Yo trabajo bajo una lógica y personalmente yo recomiendo siempre manejar dos o tres que son sumamente importantes. El ritmo, ojo, ¿sabes lo que pasa? Es que el volumen de manera virtual se mantiene constante. Y también el volumen tú lo puedes poner al otro. La persona perfectamente, ustedes me pueden estar hablando, yo lo muteo y el volumen pierde sentido. ¿Vale? Bueno, en el sentido, en mutear a alguien, en el fondo, ya lo dejas de escuchar en todos los ámbitos. Pero mira, hay dos que son importantes, que tienen mucha razón, aquí lo dijo la Cami, que es el tono de voz, y también está vinculado al ritmo. Yo juego mucho con los ritmos. De repente yo voy muy rapidito y digo, esto es sumamente importante, y de repente paro. Y digo, ojo con esto. Entonces, juego con dos. Juego con el ritmo y juego con los silencios. Los silencios son sumamente importantes. ¿Sabe por qué? Póngame mucha atención en esto. Por eso es importante. Sí, los silencios lo que te hacen es generar esa necesidad y ese suspenso sobre el tema. Es como digo, ¡oh! Y lo mantengo, me aguanto. De hecho, hay un ejercicio, tomar aire, decir, lo mantengo, tomo aire, digo, y esto es sumamente importante. Póngame mucha atención con esto. Y de hecho, usted lo puede hacer en su defensa, en los trabajos de tesis, decir, profesores, nosotros nos dimos cuenta de que vender Merquén en México es muy, muy complicado, por un gran motivo.
Y usted en su cabeza lo que hace es que cuenta. Los silencios en un discurso se programan, lo vamos a ver más adelante. Pero yo lo que hago es que cuento. Esto, profesor, es muy, muy complejo. Y póngame mucha atención en esto, profesora, porque nos dimos cuenta que aunque existe una gran dificultad de vender merquén en México, nos dimos cuenta de una gran oportunidad. ¿Saben por qué? Y cuento en mi cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente, dependiendo del tema, 5 segundos, porque en México hay sectores donde solamente el producto picante es líquido, pero no hay en polvo. Y ahí hay una gran oportunidad. Entonces, ¿qué hago? El silencio, y como dice muy bien la Grace, trabaja con la atención. ¿Y qué es la atención? La atención es netamente, hay dos elementos que lo vamos a ver más adelante. Oye, yo prometí en esta clase adelante, para adelante, todo viene para adelante, pero viene. ¿Cómo jugar con el concepto de la atención y el interés? La atención, el interés. Hay un ejemplo que yo utilizo siempre que se llama el siguiente. Póngame mucha atención y le invito a que respondan la pregunta. Mucha atención. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Y por favor, ¿se puede tomar Coca-Cola en la luna? ¿Sí o no? ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? El que tiene la respuesta tiene un 7, ¿ah? ¡Anotado! No. ¿Alguien, ¿se puede tomar Coca-Cola en la luna? La Bárbara dice que sí. Yo no lo sé, ¿ah? No sé, no tengo la respuesta. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Ya. ¿Alguien tiene la respuesta? Oye, aquí yo les pido por favor que siempre cuando hago esto virtual, en paralelo, ¿qué hace la mayoría de los estudiantes? Googlea y escribe la pregunta. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Y ves como 3, 4 enlaces a ver si está la respuesta. Sí, sí se puede. No, no se puede. Le invito a que responda así nomás. ¿Vale? No lo googlee, no lo googlee. Si hay varios que están buscando y van a encontrar distintas respuestas. Bueno, hay una perspectiva muy puntual que plantea la Bárbara. Pero miren, saliendo del ejemplo, y ponga nuevamente, le invito a que aquí ponga atención en mi cámara, ¿vale? Si está con el computador o con el celular, le voy a invitar a que voy a salir de aquí, de lo que es la presentación, y ponga fijo mi cámara. Vea mi cámara. Y esto yo le dije lo siguiente, ¿se puede? Y yo dije lo siguiente, me acerqué a usted, hice este gesto de pregunta, ¿vale? Y así, póngame mucha atención. Y esto es una pregunta fina, este gesto es fino, es puntual, es detallito, así, chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Primera pregunta, le hago la cámara directa, te estoy hablando a ti que me estás viendo. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? ¿Qué es lo que hago? Vuelvo hacia atrás, refuerzo con mi hago y hago, ¿se puede tomar Coca-Cola en la luna? Refuerzo la pregunta. Después, ¿qué vuelvo a hacer? Yo hice la pregunta 5 veces. Miré hacia arriba con cara de pregunta. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Y después dice, ya chiquillos, ¿qué opinan ustedes? ¿Se podrá tomar Coca-Cola en la luna? No sé, no tengo la respuesta. Si usted lee mi comunicación no verbal y paraverbal, hice 5 veces la misma pregunta. No dije nada más que, ¿se puede tomar Coca-Cola en la luna? Pero lo dije de tal manera, 5 veces tan diferentes, que por lo menos a una de ustedes le generó este concepto. Atención. Usando recursos no verbales y paraverbales. ¿Vale? Vuelvo a repetir, por favor, vea la cámara. Pregunté así primero. Atención con esto. Silencio. Atención con esto. ¿Se puede tomar? Y el cambio de mano, ¿ah? Fíjese, atención con esto. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Nuevamente, vuelvo hacia atrás. Levanto mis brazos, pongo atención con esto. Palma abierta. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Después yo hago el gesto de pregunta. Hago igual que hasta el emoji de que sale el monito así. Y miro hacia arriba. Aquí salgo en contacto con cámara visual directa. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Y después hago contacto con mi público. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podrá tomar Coca-Cola en la luna? Y después, nuevamente, yo no tengo la respuesta. ¿Se podrá tomar Coca-Cola en la luna? Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué no partir su presentación de taller integrado, de dirección estratégica, de emprendimiento, de lo que esté haciendo? ¿Y se podrá hacer turismo en este caso mencionaba Bolivia? ¿Se podrá hacer turismo en Bolivia? ¿Se podrá vender vodka en Rusia? ¿Vodka chileno en Rusia? ¿Qué opinan ustedes? Si les tocó hacer un video, parta el video con una pregunta, de lleno, de lleno.
Nada que, hola, buenos días, el día de hoy no me voy a presentar, soy Felipe, el día vamos a hablar de un proyecto de producto en esta asignatura. Los profesores de la asignatura son tanto, 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 tanto. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar del producto. Y ya, en 9 segundos, la persona ya se te fue. Dato importante, que no lo tengo aquí en la presentación. El promedio en una presentación virtual, tú tienes más o menos entre 15 a 20 segundos para tener la atención de alguien. 15 a 20 segundos. Es por eso que yo le pongo tanta color y interactúo y vote por el chat y pongo aquí y vamos y me muevo y hago un montón de cosas. Más aún que tengo el desafío que existen las pantallas negras. Bueno, este curso sí tiene más fotos que pantallas negras, eso es un puntito para ustedes. Pero es muy complejo eso, porque el relator necesita ir viendo cómo reacciona el resto. En las presentaciones, por lo menos presenciales, tú estás viendo la cara del público. Y si el público está así y con el celular, ya por último, ya cacho que tengo que hacer algo. Por último, tiene un chiste. Pero aquí, en lo virtual, yo lo asumo un desafío. Es que no sé cómo reacciona mi público. La única reacción que tengo es de un compañero, que ahí Esteban me presta ropa, y el chat, y pare de contar. Entonces, ¿cómo enfrento este desafío? Usando estos recursos. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahí? Pulgarcito arriba, pulgarcito abajo, y si hay dudas. Le he puesto mucho color. Bien, vamos bien. Me cansé. Felipe, una consulta. Claro. Lo primero de las formas de hacer la misma pregunta, primero llamas la atención y al repetir la pregunta vas tomándole un poco y formando el interés sobre el tema, ¿o no? Sí, de hecho, mira, pero hay estrategias diferentes. La atención y el interés siempre yo lo juego con una respuesta o alguna posible solución a la pregunta que hago. Probablemente no doy la respuesta exacta, pero mantengo a la persona aquí, la mantengo. ¿Qué hago con la pregunta? Es que como somos personas diferentes, no sé sus reacciones y estoy en pantallas negras y más encima es probable que más de alguno tenga, el Zoom abierto o esté con el celular por Zoom y esté en el computador haciendo el trabajo repetido, revisando Instagram, no sé, jugando Candy Crush o Among, lo que esté jugando, que es muy común que también pase, repito la pregunta varias veces. Repetir la pregunta en un medio virtual, en un espacio virtual, es netamente porque por lo menos de estas 5, la probabilidad es que una la enganche. Si yo lo uso con distintos elementos verbales, también permito engancharlo. ¿Cachai? Esa es la gracia. Y refuerzo con una palabra. ¿Cómo se llama cuando yo digo cachai? Cuando digo filete. ¿Cuál era el nombre técnico de esa palabra? ¿Alguien se acuerda? Cuando digo la neta del planeta. Palabra altisonante. Ah, excelente, Esteban. Altisonante, por favor, anótelo. Anótelo. Siempre hay que usar palabra altisonante. Altisonante. ¿Vale? Eso lo enseña un personaje que también les voy a compartir un video. Lo pueden ver netamente complementario. Se llama Omar Villalobos. Es un psiquiatra que trabaja en la línea de la comunicación. Es muy entretenido. Él es mexicanote. Seguimos entonces. Súper deditos arriba. Esto es un repaso, ¿ah? Esto es de habilidades sociales. Repasamos todos los elementos comunicacionales y empezamos con este elemento. ¿Alguien ha escuchado alguna vez en su vida quién es Demóstenes? No es un humorista, había un humorista muy antiguo que se llamaba Demóstenes con H, pero muy antiguo, ¿no? De hecho, se me cayó el cabello. ¿Cómo? Dale, Pablo. Hermógenes con H, ¿no era? Era Hermógenes con H. Mira, más encima cuento el chiste mal, pues más encima. Peor todavía. Oye, el Demóstenes, no, perfecto. Demóstenes se le denomina como el primer orador. Y aquí me voy a la antigua Grecia, Aristóteles y todos aquellos, todos los que terminan de la época de aquellos grandes pensadores, y él tenía un gran detalle, el contexto. Atenas, en la época griega, Demóstenes era un personaje, y tú para hacerte famoso en esa época, más que hacerte famoso, perdón, era para que tú puedas presentar tus ideas, y estas ideas fueran escuchadas en tu entorno, habían espacios en la cual tú tenías que comunicar. Donde había un pequeño atril o una pequeña base o alguna banca de ese estilo, tú te parabas y dabas tu opinión y filosofabas en el fondo. Demóstenes, ¿qué pasaba? Él era de Atenas y él se da cuenta que él quería hacer eso, pero él era tartamudo, le costaba mucho hablar, mucho hablar, y era demasiado difícil. Y él menciona y hace una estructura, te estoy hablando de la época griega, así antiguo, ejercicios y elementos prácticos para trabajar la oratoria.
es netamente oratoria. Y tenemos 4 elementos importantes. Lo primero es que el ejercicio que él utilizaba era caminar hablando. ¿Por qué? ¿Por qué caminar hablando? Y por eso, usted no sé si ha visto algunos compañeros, compañeras, y aquí no se ve tanto en la U de manera presencial, pero se ve mucho en las ciencias sociales, principalmente en los de derecho, donde están las personas caminando con el librito y caminan para todas partes con el librito. Ya, y es que, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué se descubre con eso? Es de que Demóstenes identifica que la concentración de lo que yo quiero hacer, lo hace, yo más que preocuparme del nerviosismo o de mis movimientos corporales y empezar a hacer esto, y se pone nervioso la gente, lo que hace en el fondo lo intenciona y lo encamina a algo muy particular, que es que toda la energía que está vinculada a mis nerviosismos los canalizo en el caminar. Y yo me concentro en lo que tengo que leer, estudiar o decir. Entonces, el ejercicio de que usted si quiere practicar algo, y pues sale a caminar y dice, bueno, el día de hoy voy a hablar mi defensa de tesis, les voy a contar esto, caminen en la casa, aunque sea ir 3 pasos para allá, 3 pasos para acá. Aquí mi pieza es bien pequeñita, pero por último, haga el ejercicio de caminar un poquito, y eso ir ensayando en su cabeza la presentación, ¿vale? Hablar solo o hacer su presentación ensayándolo, caminando, se pone audífono con su mejor tema. Por eso yo siempre le pregunto cuál es su tema que más se motiva para el cuestionario. Para el que no lo respondió, responda el cuestionario, y se pone su canción favorita y empieza a ensayar. ¿Qué es lo que hace? Es de que su nerviosismo y sus elementos paraverbal y no verbales, lo empieza a concentrar en otro espacio y se preocupa del qué tiene que decir. Cuando ya tenemos dominado el qué tengo que decir, paso al cómo, y esa es la fórmula. Parto por el qué, y después cuando el cómo. Cuando yo digo, perfecto, no necesito ensayar más, es una excelente pregunta. Todo el mundo se tiene que hacer esa pregunta. De hecho, lo tenía que hacer, pero ¿cuándo es el momento indicado para decir, oye, ya he ensayado suficiente? Esa respuesta es cuando usted dice que ya tiene dominado el tema. Y uno mismo se dice, ya ensayé suficiente. La respuesta correcta no hay un número exacto, es cuando usted lo determina. En base a lo mismo, la clave es el ensayo. La práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Aquí lo que sería ideal, en este caso, es de que cuando estamos hablando de las 3 partes del cuerpo que más comunican, que es el ejercicio que hizo el Esteban, que él mismo como que se acomodó aquí, y como que dijo ya, ahí como que ahí se me ven las manos, ahí no se me ven, ahí estoy un poco, se me corta la cabeza, ya, perfecto, aquí estoy. Esta es mi posición. Sería ideal que todos prendan la cámara, ¿vale? Y puedan hacer exactamente el mismo ejercicio. Siéntese conmigo, yo le voy diciendo, Esteban, date un paso más atrás, mueve el brazo, mueve el computador un poquito, entra a la guata, haz esto aquí, sube las manos, baja las manos, ya, aquí tenéis que saludar. Entonces, cada vez que tú partes tu presentación con cámara, la mía en este caso, es, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo han estado? ¿Cómo están las clases? Bienvenidos, bienvenida a la clase del día de hoy. Y parto. Pero miren, fíjense, si hago esto, se me corta la cabecita y se me mueve el copo. No me eché hoy día gel. Entonces, eso es lo ideal, el ensayo. Tercer punto que le agrega, en este caso Demóstenes, es que hay que jugar con el elemento sorpresa. Y el elemento sorpresa es netamente, por ejemplo, materializar el discurso y hacer algunos gestos, que por ejemplo, si usted está trabajando con el celular, y yo presento y materializo mi discurso, muestro el celular. Oye, tengo sed, es importante tomar agua. ¿Por qué no tomo un vasito de agua? Y muestro mi vasito con agua. Y hago el gesto. Entonces, ir jugando con elementos que tú, el auditor y el receptor, y es por eso que desde el lenguaje verbal es importante preocuparse el receptor, de que hay elementos que él no espera. Entonces, trabaja con aquello. Finalmente, adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Esta cosita que te da la guatita, cuando tú dices, ¡oh, me toca hablar! ¡Uy, el Felipe me está... Elena, ¿qué opinas tú? ¿Podrías prender tu cámara? Y a Elena le da un... ¿Qué? ¿Me está hablando a mí? No voy a prender nada. Ya, ese nervio, yo no lo voy a obligar aquí y no voy a intencionar eso, no es la idea de la asignatura. De a poco vamos a ir soltando. Y la gracia de esto es que al final todos terminan prendiendo la cámara. Pero mira, el punto es el siguiente, que yo de repente le digo, oh, Daniela, ¿qué opinas tú? Me gustaría mucho escuchar tu opinión y ojalá que puedas prender tu cámara para que hagamos una prueba. Y eso que la Daniela le dé una así como un... se ponga nervioso, le duele la guata, se prende aquí, o justo está, no sé, pues, haciendo cualquier otra cosa, que es muy común en estas clases, se diga, ya, sí, y escribe algo, no puedo, tengo algo, o pum, se desconectó, o empieza a quedar pegado al internet o algo. Entonces, ese factor adrenalínico hay que gestionarlo.
no se puede eliminar, y ojo con esto, el miedo no se elimina en la oratoria, en la comunicación, en esto, el miedo se autogestiona. ¿Se acuerda que también se lo dije, los pasos de la habilidad, había uno que era la auto boicot? Ya. Eso también tiene que ver con factores de adrenalina. ¿Cuál es el punto importante ahí? Es de que, por favor, cuando usted escucha algo, no, elimina tu miedo, y sale un post en Instagram ahí, hashtag elimina tu miedo, no, eso no pasa. Se gestiona, el miedo no se elimina. Y Demóstenes menciona finalmente que hay 5 elementos importantes que debería tener un discurso. 5 elementos, y nuevamente mi comunicación verbal lo describo y pongo, hay 5 elementos, y pongo los 5 elementos, estoy esquematizando. 5 elementos para trabajar tu discurso. Tiene que ser idealista, pasional, abundante, preparado y rápido. 5 elementos importantes a considerar, que son elementos que son relevantes y que se pueden ir caracterizando. Un discurso rápido, y yo le voy a poner ahora 5 discursos para que usted pueda ver tipos de discursos. Un discurso idealista que yo, si a alguien le gusta la comunicación y la oratoria, tiene que ver, es obligatorio. Mire, yo exagero nuevamente, tiene que ver, es obligatorio. Mire, nuevamente vea mi cámara, tiene que ver, es obligatorio, lo refuerza, ¿sí? Un discurso idealista son los discursos, por ejemplo, de Martin Luther King. Es pero impresionante, ahí tiene un gran orador. Obama cuando salió como presidente, también, de hecho en el mismo punto. Martin Luther King y Obama, 40 años después, exactamente lo mismo. Pasional, por ejemplo, ahí hay varios que puede identificar. Hay mucho, es muy común, por ejemplo, los estilos de la Teletón, mucho de ese estilo, o algún otro más deportivos, también sigue la misma lógica. Un discurso abundante tiene que ser con los discursos que están relacionados al contexto, que tienen mucha fuerza, principalmente los discursos ambientales, los discursos de la ONU, los discursos contra la guerra, ¿cierto? Siguen esa lógica. Ahí hay un discurso muy bueno, que son los de Gandhi, por ejemplo, que funcionan muy bien. Los discursos preparados son totalmente estructurados. Una conferencia de prensa, un discurso que está relacionado, por ejemplo, a una presentación presidencial, a alguna cuenta pública, que siguen esa lógica. Y los discursos rápidos son principalmente las arengas. No sé si usted ha visto al profe Bonini, al futbolero, que sale Chupete Suazo subiendo la escalera y sale Bonini al lado gritándole. También lo voy a invitar a que lo vea. Son distintos elementos, distintos elementos que usted puede identificar en los discursos. Con eso ya hay un ejercicio que es bien sencillo dentro de la oratoria. Sí, cuando le dice Valentín, muy bien dice Valentín, yo no quiero repetir, yo el discurso me lo sé de memoria, pero tira como 20 improperios, que no puedo decir en este ámbito académico, pero dice Chupete y la, ta, 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 te quiero ver, ta, 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 vamos. Entonces le voy a invitar a que lo vea. Hay ejercicios de movimiento que nos permiten trabajar esta estructura. Lo vamos a trabajar bien el próximo jueves, ¿vale? Y ahí vamos, el próximo jueves yo le invito a que, y por favor, prepárese. Idealmente, si usted tiene la opción de, o con su celular, dispositivo, ya sea cámara, ya sea computador, lo que tenga, pueda buscar en un ladito de su hogar y pueda poner su cámara, sería espectacular, porque así, entre todos, vamos trabajando estos distintos ejercicios. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar ejercicios de oratoria, específicamente, los que están aquí, que el ejercicio un lápiz, que es el clásico que hay, vamos a hacer una lógica del trabajo de cómo unir lo que es lo que yo digo con lo que yo estoy modulando en el fondo, cómo trabajar la entonación y los gestos verbales, los no verbales, todo al mismo tiempo. Hay un ejemplo muy claro y le voy a dar un ejemplo. Cuando dicen evidentemente y sin lugar a dudas, ¿qué significa de eso? Yo estoy diciendo que estoy recontra afirmando lo que estoy diciendo, es totalmente obvio, pero lo puedo decir de una manera siguiente, puedo decir, miren, el profesor de taller integrado, si quieren voy cambiando los ejemplos, pero fue lo que más salió, el taller integrado me dice, sí, más o menos el video, pero yo creo que, tengo una pregunta, de hecho, ¿qué opina usted sobre el merquén en México? ¿Es factible sobre el proceso de exportación? Yo considero, yo profesor, no sé, cualquier profesor que esté ahí, yo considero que habría que tener cuidado con los trabajos que, cómo se va a exportar el merquén por la cadena de alimentos. Mi respuesta a ese punto debería ser la siguiente. Mucha atención. Debería ser, profesor, tanto, ojo, ¿cuál es la palabra, un paréntesis, cuál es la palabra que más nos gusta escuchar? ¿Alguien sabe la palabra que más nos gusta escuchar a cada uno de nosotros?
Excelente, Valentina. El nombre, entonces, usted tiene que decir profesor Bastian, profesor Castillo, profesor Patricio. Entonces yo siempre de repente le digo, muy bien, Valentina, excelente, Bárbara. ¿Y qué hago? Cuando yo digo el nombre de alguien, la vuelvo a conectar con el video. Probablemente la Bárbara puso un chat, se estaba riendo, justo se empezó a abrir el video de Felipe Abello y empezó a buscar la película. Y se fue, y se vio 2, 3 stand-up comedy mientras estaba en la clase, y después yo digo, oye, Bárbara, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo yo conecto con la persona? Diciendo su nombre. Eso se llama contacto en frío. Entonces, si usted quiere volver a tomar la atención de alguien, diga el nombre. ¿Qué opinas tú, Jocelyn? Camila, ¿qué dices tú? Javiera, Aileen, Carla, ¿en qué estás tú? Pablo, ¿qué opinas? Oye, volvió Pablo, Pablo acaba de volver. La Bárbara está atenta, muy bien. Helen, ¿y tú cómo vas? Entonces, voy retomando. Entonces, cierro paréntesis, vuelvo al ejemplo de taller integrado. Estoy hablando con el profesor me hace una pregunta, vuelvo a la idea, me dice, sí, me parece bien la idea de vender Merquén en México, yo creo y considero que es importante que deberían tener cuidado con el proceso de exportación. Yo, estudiante. Profesor Patricio, evidentemente y sin lugar a dudas, tiene toda la razón. Y es lo que está aquí. ¿Y qué acabo de hacer? Mire mi manito, esto se llama ejercicio de la pinza, lo vamos a ir trabajando. Evidentemente y sin lugar a dudas. Le digo, profesor, usted tiene toda la atención, sin perjuicio de lo anterior, es decir, independiente que usted lo que me está diciendo, yo estoy totalmente en desacuerdo y lo que usted me está diciendo para mí no vale, es importante considerar no solamente el proceso de exportación, porque son alimentos, también es importante considerar los procesos de importación y cómo se va a transportar. De hecho, nosotros tenemos la respuesta para ello. Y pum, yo le doy la vuelta al profesor de taller integrado, que su idea no es válida y que la idea es mejor. Pero lo dije de buena manera, más que decir, no estoy de acuerdo, que le digo, evidentemente y sin lugar a duda, usted tiene toda la razón. Sin perjuicio de lo anterior, yo considero que es importante tener estos puntos. Se da cuenta que dijo una frase totalmente hermosa, dijo evidentemente y sin lugar a duda, y el profe Patricio, en este caso, el profesor Castillo, el profesor Ariel, dice, wow, sí, tengo razón lo que dice, pero usted responde, sin perjuicio de lo anterior, podríamos considerar esto, y usted pone una idea, una nueva idea, que lo que estás haciendo ahí, estás agregando valor a la idea que él pone, y él dice, ¿sabes qué? Tienes razón, te doy el punto. Funciona, pero de lleno. De lleno. Esto lo usan los abogados. De hecho, yo no lo aprendí ni en oratoria, ni en cursos, ni un montón de cuestiones. Esto yo lo saqué de la retórica, esto es retórica y que usan los abogados. Mi contraparte, evidentemente y sin lugar a duda, la persona juzgada ha cometido este delito. Sin perjuicio del anterior, la persona no estaba en total de sus cabales, es por eso que yo exijo que se le pueda hacer un examen psicológico. Ya el tipo lo mandaron a examen psicológico y se ganaron 3 meses de tiempo. Ya ahí quedó el juicio. Esto me enseñó un amigo, Andrés Salgado, maestro del derecho penal. Esto es derecho penal. Si alguien quiere aprender oratoria así, el debate top, que me acuerdo que alguien había dicho, vea Suits, la ley de los audaces, en Netflix. Yo haciendo promoción a las series. Ya. Suficiente. Me cansé el día de hoy. Dudas, consultas. ¿Cómo vamos hasta el día de hoy? Le puse harto color hoy día porque necesitaba motivarlo para la clase. Pulgares arriba, opiniones, prender voces, dudas, consultas. Súper. 20 de 10, súper, me encantó la clase. Bacán. Bacán, qué bueno que le sirva. Estoy lista para el certamen. Buenísima clase, ya, excelente. Me alegro mucho. Entonces, por favor, sumamente importante, para el próximo día jueves le invito a lo siguiente. Primero, vea, yo le voy a enviar todo. Mando por correo electrónico y algunos puntos. Le invito a 2 puntos importantes. La número 1 es de que trabaje específicamente, vea la película del discurso del rey. Ver una película por entretenerse es un tema. Ver una película siendo consciente, mira, él está reforzando el contenido, mira, su lenguaje no verbal, no, mira, no entiendo nada de alemán, y sí, yo entiendo lo que dice. Ya, eso, ser consciente desde el contenido y ver una película es mucho más enriquecedor, porque igual está aprendiendo con otra estrategia diferente. Segundo, vea el stand-up comedy que le voy a enviar. No es el que está en la imagen, porque el de la imagen creo que es el de cuando estuvo en Olmué, de Felipe Abello, le voy a enviar otro, para que trabajemos con uno diferente.
¿vale? Y le voy a enviar qué funciones hay que hacer con ellos. En paralelo, en la plataforma DECA, voy a dejar material complementario, y hay un video mío que me interesa que lo puedan ver, que su hermana está... Grace, saluda a la hermana, hoy día tenemos público nuevo, para que... Tenemos público bueno, nuevo, que dijo que le gustó su clase. Qué bueno, me alegro que a la hermana de Grace le haya gustado la clase, bacán. Vuelvo al tercer punto, hay un video que yo tengo que habla de los gestos batuta, y ahí explico qué significa esto, cómo esquematizar, qué elementos hay que ir utilizando. Lo vamos a revisar en clase, pero también lo veo que trabajen ese material complementario, porque lo de la clase tenemos muchas cosas que ver, hay harto contenido de ejercicio. Por último, próximo jueves yo le invito, ojalá ubique un buen lugar, si tiene problemas de espacio, busque una pared, ponga un fondo bonito, o busque un lado. Si tiene problemas de cámara, yo le invito a que la próxima clase, si alguien está acostadito o se levantó justo a las 11 a la clase, le invito a que para el de la clase a las 2 llegue ahí para prender la cámara, porque prendiendo la cámara podemos trabajar mucho mejor los ejercicios que estamos presentando el día de hoy. Pasa.